Nunca América Latina ha sido tan democrática como hasta ahora, pero nunca tampoco ha estado con niveles de corrupción tan altos como los que se ven reflejados anualmente en los informes internacionales. La pregunta que nos debemos hacer profundamente es si el sistema democrático no ha colocado más que sobre la superficie una serie de elementos que hacen parte de la vida social y que convivían directamente con las características habituales de relacionamiento personal e institucional antes de que el sistema democrático se afincara entre nosotros. Y la respuesta quizás ante una circunstancia de este tipo es que verdaderamente la democracia no solamente nos ha traído sobre la superficie los casos de corrupción más llamativos y lacerantes, sino que también nos permite buscar soluciones más profundas, sostenibles y prolongables en el tiempo. La democracia es un sistema político de oportunidades donde cada ciudadano debe entender que tiene la posibilidad de modificar aquello que lo afecta tan profundamente como indudablemente es la corrupción. Alguien definió como el cáncer moderno de nuestros tiempos a este caso que no solamente infisiona al área de la administración del Estado, sino que permea, como había afirmado, profundamente otras esferas de la vida social. A tal punto que hoy no se habla ya de una corrupción del Estado, sino un estado de corrupción de la sociedad en general. Y si los casos llamativos que todos los días vemos aparecer en los medios de prensa nos llevan a una bronca, a una indignación y a una repugnancia incluso contra el sistema democrático, no deberíamos perder de vista que como nunca hoy en día tenemos la posibilidad de enfrentar a este cáncer con mayores posibilidades que las que teníamos anteriormente cuando veíamos al más perverso de los sistemas corruptos políticamente hablando, como eran las dictaduras, gobernar nuestros países por tan largo tiempo. La gran pregunta que nos deberíamos plantear entre todos es cuál es el rol que nos toca individual y colectivamente enfrentar ante una circunstancia de este hecho. Si la democracia nos permite reconocer los casos de corrupción, también debería potenciar nuestras capacidades para enfrentar con éxito los casos que hoy hacen inviable incluso el proceso democrático de sostenibilidad del sistema en nuestro continente. Así como habíamos dicho, en América Latina nunca fuimos tan democráticos como ahora, pero nunca hemos sido tan percibidos como corruptos en términos de administración del Estado. Y en la mayoría de los casos, la reacción de la gente no ha sido escoger al mejor presidente que pueda enfrentar la corrupción, sino se han elegido en la mayoría de los casos presidentes que han venido a castigar al propio sistema y que han continuado con el régimen de corrupción sin haberlo alterado para nada. Es por eso que nos toca repensar el problema de la corrupción no desde el ángulo exclusivamente público, ni tampoco como una responsabilidad solamente atinente a la función de un presidente o de un gobierno en general. Deberíamos pensar cómo la sociedad civil organizada, articulada, puede hacer frente a este gran dilema de los tiempos actuales. ¿Puede sobrevivir la democracia con elevados índices de corrupción? Y la respuesta es absolutamente negativa. No hay democracia posible en estructuras como las actuales. Y hay algo peor, no hay sostenibilidad de crecimiento y de progreso y de entusiasmo en la democracia con estos niveles tan altos de descontento, insatisfacción y por sobre todo fuerte crítica al propio sistema político que nos toca defenderlo cada día. El último informe de Naciones Unidas, publicado en Lima en el marzo del 2004, hablaba de pocos entusiastas en la democracia en nuestro continente. Y la palabra entusiasmo es una palabra muy interesante de analizarla, proviene del término latino que dice infius, tener a Dios adentro. El entusiasta es aquel que cree profundamente en algo que realmente puede hacer posible cambiar no solo su entorno, sino la sociedad en general. Nos hace falta recuperar el entusiasmo democrático y no lo vamos a hacer mientras tengamos unos índices de corrupción que nos golpean tan flagrantemente y mientras el sentimiento de disconformidad hacia el sistema nos lleve a elegir a peores gobernantes simplemente para castigar el sistema democrático que no ha sido capaz de reformarse, de curarse y por sobre todo de plantear propuestas que vuelvan de nuevo entusiastas a los demócratas para construir este sistema político que hoy nos rige. Entonces yo querría plantear en esta primera parte no solo la reflexión desde el ángulo de la disponibilidad de recursos que la democracia nos da para enfrentar la corrupción, sino fundamentalmente para recuperar los entusiastas demócratas en la construcción de un espacio político que nos permita crecer, desarrollarnos y producir.
La democracia, por sobre todo, entre uno de sus sinónimos más interesantes, dice el diccionario de la Real Academia Española en su cuarta acepción, echar a perder. Y yo creo que ese es el costo más alto de la corrupción. Ha echado a perder oportunidades, ha echado a perder generaciones, ha echado a perder entusiasmos de creer que es posible aún construir un sistema democrático sólido y por sobre todo ha echado a perder la posibilidad de entender que el sistema democrático es el más hábil para enfrentar este sistema de corrupción que hoy nos golpea tan intrínsecamente en toda nuestra estructura administrativa y de carácter personal, social y económico. En ese sentido, América Latina se encuentra hoy frente al gran reto de construir una ciudadanía más activa, unos ciudadanos más compenetrados con la responsabilidad de entender que con un régimen de corrupción lo único que generamos es atraso, es miseria, es imposibilidad de crecer y fundamentalmente imposibilidad de creer que el sistema democrático vino a quedarse entre nosotros definitivamente. Y si no lo conseguimos, sencillamente seguiremos buscando las opciones que castiguen al sistema democrático y no buscando soluciones de fondo que realmente sean los necesarios en los momentos actuales. Debemos rescatar, por lo tanto, un protagonismo individual mayor, un protagonismo colectivo a través de las asociaciones, un compromiso mayor de demanda de cambio de los partidos políticos, incluyendo una agenda de gobierno que desmantele la corrupción, que no es posible que simplemente sea el dinero el que determine quién puede ser electo cada 5 años o 4 años en alguno de nuestros países. No puede ser que solamente aquel que puede comprar las voluntades de la miseria, del abandono y de la marginación de la gente pueda al final conseguir la posibilidad de gobernar un país. Alguien dijo que los medios son los que determinan los fines. Al contrario de lo que pensaba Maquiavelo. Por lo tanto, los medios que utilizamos para alcanzar al poder o los medios que toleramos para que muchos alcancen al poder serán las maneras o los fines que esos gobiernos, una vez instalados, realicen desde su función de gobierno. Debemos no solamente entender de que hay una labor ética de recuperación de la ciudadanía. Tal vez podríamos hablar también de la necesidad de reformular internamente nuestro sistema de transparencia, hacer que nuestra vida cotidiana sea un rasgo de transparencia mucho mayor y que nos permita, por sobre todo a través de ese acto cotidiano y particular que realizamos, entender que la transparencia no solamente genera desarrollo, prosperidad y confianza, sino que por sobre todo construye un sistema de voluntades que permite hacer crecer el sistema democrático entre nuestros países de manera mucho más sólida. Alguien escribió alguna vez que uno de los recursos más importantes que hacen crecer a los pueblos es el régimen de confianza. Y en ese sentido también la lucha contra la corrupción debe recuperar la confianza en la democracia. Si habíamos hablado que la democracia genera incertidumbre por sus propias características, si la democracia significa demanda de participación, si la democracia significa compromiso, también la democracia significa el retorno a la confianza hacia las instituciones. Hoy la gran crisis de nuestras estructuras políticas es la ausencia de un régimen de confianza hacia las instituciones y creemos que son solamente las personas elegidas mesiánica o circunstancialmente las que van a cambiar el orden de las cosas, cuando en realidad este es un proceso que solamente va a permitir permear y conquistar la mente de la gente cuando ella esté convencida de que la corrupción es un daño tan profundo que nos hiere, que nos amarga, que nos retrasa y que rompe el vínculo de confianza a nivel particular y a nivel institucional. Debemos repensar nuestra democracia a partir de estos conceptos y entender de que la corrupción no solo es un cáncer, sino por sobre todo es la imposibilidad de creer en nuestra propia capacidad de hacer.